venir acá en Montevideo. Ayer fue Mercociudades, hoy este panel que sinceramente me atrapó completamente con el rol de la mujer. Vos, mujer, en el conurbano, me quedo con esa frase que dijiste y digo, ¡ay, Dios mío! El rol de la mujer siendo intendenta en un lugar como Argentina, en una situación tan complicada, ¿cómo estás con eso? Porque debe ser una lucha permanente, debe ser como... Sí. Igual las mujeres somos fuertes y podemos con eso, pero hablábamos un poco de el rol de cuidar, de hacer, de estar, la culpa, de cómo nos hacemos cargo de todo siempre. Sí, bueno, mucho. Sí, la verdad que es mucho lo que se nos demanda a nosotras, ¿no? Porque una mujer que quizás deja lo que la sociedad le asignó culturalmente, que es exclusivamente lo doméstico y el cuidado de sus hijos, de sus hijas, bueno, es una mujer ya cuestionada desde el vamos. Es una mujer cuestionada porque rompe un mandato social. Y una mujer que sale a la vida pública tiene que enfrentarse a mucho odio, mucho prejuicio, mucha estigmatización. Así que esa es la que nos toca, pero lo hago con gusto porque sé que, más allá de que no es grato recibir violencias de todo tipo, sé que es necesario para que mi hija tenga los mismos derechos que un varón en la sociedad. Papeles que más. Exactamente, y trabajar por la igualdad. Yo soy peronista, creo en la justicia social, en la independencia económica, en la soberanía política. No hay posibilidad que las mujeres se desarrollen con movilidad social ascendente en una comunidad que no reconoce a las mujeres como sujetos de derechos que somos. Así que es algo básico, pero complicado, de lo cual no nos arrepentimos ni un minuto de nuestra vida de militarlo, de trabajarlo. Y bueno, y en eso estamos, en el rol de intendenta. La verdad que cuando uno tiene la posibilidad de tomar decisiones, como recién contaba en el panel, bueno, se desarrolla como centro de desarrollo infantil, aunque en mi El ley... municipio, ahí vamos con esa persona, Sí. pero vos sabés que del municipio feminista, quiero preguntarle, ¿Qué es? Claro, Y bueno, ¿qué le llama por mira, las secretarías que generalmente estuvieron exclusivamente siempre abocadas a los hombres o solamente conducidas por hombres, Hacienda, obra pública y demás, bueno, yo tengo un gabinete paritario y no por el hecho de ser mujer, sino porque son mujeres mejores en condiciones, en formación, en un montón de aptitudes que los hombres, digamos, no es esto. Así que bueno, de eso se trata, poder tener una mirada feminista en la construcción del municipio y además en la infraestructura del cuidado, un montón de aspectos que tienen que ver con conocer lo que sufrimos y vivimos las mujeres en nuestra sociedad sin que un Estado te vea, te reconozca o te tenga presente, ¿no? Entonces, yo desde mi militancia feminista he acompañado a mujeres a denunciar violencias y teníamos que hacer un recorrido de ir a la comisaría, después de ir a la fiscalía, después de, ¿no? Entonces era como... con lo difícil que significa y que muchas veces después termina quedando la mismísima nada porque no hay una justicia que termina avanzando, sin dudas, y porque hay medios que terminan justificando situaciones que son tremendas y muchas veces terminan con la vida de esas mujeres. Pero bueno, digo, del conocimiento de cómo era acompañar a esas mujeres, siendo intendente, lo que hicimos fue unificar todo en un mismo lugar. Entonces la mujer que viene a denunciar no desestima la denuncia por no poder hacerlo de manera fácil, ágil o con celeridad, sino que cuando llega denuncia y se va hasta con las medidas cautelares, pasando por la Secretaría de Mujeres del municipio, etcétera. Digamos, tratamos de hacerlo más fácil y de contener. Así que bueno, es un trabajo enorme, pero bueno, estamos contentas de poder hacerlo. Si no lo vivís y no estás ahí, es como que no... Me vas a acordar a Milei cuando dijo no veía, no tomaba dimensión de lo que era el Francisco, ¿no? Y también pensaba un poco cómo fue, no sé si se ha encantado, pero romper un poco con la estructura de la iglesia, de empezar a nombrar mujeres en lugares de poder con la capacidad que tenían. Dije, creo que no sé si todos tomamos dimensión un poco de lo que era Francisco y cómo va a cambiar para la Argentina el hecho de... O sea,
tema, bueno, fundamental para la Argentina y para la humanidad. La presencia de Francisco, del Vaticano como titular, pero como persona que podía transmitir una mirada muy necesaria en este momento, con mucha claridad. Él hablaba de que estamos en un escenario de guerra, ¿no? Y hay un escenario de guerra en el mundo. Todos los días además de los conflictos bélicos que los vemos y como los conocimos siempre también, hay escenarios de guerras económicas, ¿no? Lo que hoy llevan adelante algunos países contra otros es realmente un escenario donde quedan víctimas. Hoy Argentina es una víctima del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. Entonces, no hay posibilidad de tener un sistema de cuidados o ciudades y territorios por la paz o con paz si tenés el condicionamiento del Fondo Monetario Internacional en las medidas que tienen que ver con equidad social, con garantizar derechos previsionales, que las personas de mayor edad se puedan jubilar, digamos, todo esto es un marco, la verdad que muy complejo para nuestro país, que ya lo hemos vivido en la Argentina. Yo siempre que hago un análisis termino diciendo esto: ya vivimos, ya salimos del infierno alguna vez en la Argentina, y bueno, y una trabaja todos los días para que volvamos a salir, ¿no? Y volver a vivir en esa Argentina como la que vivimos del 2003 al 2015 con Néstor y con Cristina Presidente. Cuando se empezó a volver a hablar de política, ¿no? Porque antes no se hablaba de política y cuando Néstor empezamos de vuelta a hablar de política. La última, porque uno como ciudad, yo de La Plata, por ejemplo, más allá de que se englobe y demás, había ciudades que se destacaban, entre ellas Quilmes, en todo lo que es relaciones internacionales, colectividades y demás. Se ve también cuando se hicieron cargo con Mercosidades. Yo estuve con Julia Lax, que estaba acá, yo fui uno de los fundadores, y todo el tiempo que pasó en el medio, pero ustedes tienen una presencia súper importante internacional, no solo marcando tu presencia acá, sino en el territorio, en la colectividad, en lo que necesitan, pero también quería preguntarte primero eso, que sé que haces mucho foco, pero ¿en qué te basás en distintas cuestiones? Porque te veía recién anotar. Sí, claro. Y porque son aportes, ¿viste? Hay experiencias. Sacar cosas, ¿no? Que enriquecen. Efectivamente, escuchaba la red de municipios saludables que trabajan por el bienestar y la calidad de vida de las personas, y la verdad que si hay algo que me aporte a Quilmes, bienvenido sea. Así es, de eso se trata. Pero en relación a lo que decía, sí. Primero, como municipio, reconocer nuestra plurinacionalidad, digamos, y nuestro multiculturalismo. O sea, si uno reconoce que es un municipio plurinacional y multicultural, hay un trabajo ahí que hacer que va de suyo, digamos, ¿no? Entonces, desarrollamos el área de internacionales que no estaba como que asumimos nosotros como gestión, y presentamos el primer plan de gobernanza migratoria, que no lo tiene, después te lo vamos a pasar para que lo conozcan, y está buenísimo, porque la verdad habla de la seriedad y de la responsabilidad que le ponemos a todo. En Quilmes tenés entre un 8 y un 10% de población migrante. Bueno, armamos una oficina de atención para migrantes a través de un financiamiento internacional, de ACNUR y demás. Y hoy las personas que llegan, que la verdad que irse de su patria, irse de su país, cambiar de nacionalidad, o bueno, es algo a veces doloroso. Entonces, el hecho de tener un lugar donde puedan ir es como casi un abrazo bastante contenedor. Bueno, eso nos parecía súper importante, lo pudimos hacer, y la idea es sostener estos niveles de gestión y profundizar todo lo que podamos. Mundo complejo, ¿no? Por último, con Argentina, ¿cómo lo ves? Porque yo lo veo muy cambiante, o sea, de apoyar a Ucrania a después, como asume Trump, vamos y me meto más con Rusia. Al gobierno de Milei particularmente. Internacional, o sea, y ese lado de que uno como municipio ahora está empezando a tener autonomía, que ya no depende de una cancillería, o depende de una cancillería, pero uno puede tomar decisiones y tomar cosas independientes de la ciudad, que es un poco lo que se trató este foro, con la paz, pero también autonomía de las ciudades. Sí. El tema es que para hablar de autonomía uno puede tener un plan de gobierno,
una mirada hacia donde hay que, pero hablar de autonomía hay que hablar de recursos. O sea, es otra la discusión, porque yo no podría ser una irresponsable de decir o pedir autonomía cuando necesito la coparticipación para poder llevar adelante las políticas públicas. Pero me parece que es necesario como Argentina volver a pensarnos como Argentina por argentinos, digamos, ¿no? Algo que para nosotros no es algo que no conozcamos o alejado a lo que es nuestra doctrina, nuestra historia, nuestras ideas, digamos. Es volver a Perón en todos sus sentidos y bueno, y eso me parece que es la tarea que tenemos, tratando de dejar de lado que si lo dice alguien que proviene del peronismo, está descartado o eliminado desde el vamos, ¿no? Hay una necesidad de poder plantear temas como la economía bimonetaria de la Argentina, el condicionamiento por el endeudamiento externo, la ilegalidad de esa deuda, para poder tener soberanía política, crecer económicamente y comenzar a tomar nuestras propias decisiones para cuidado justamente de nuestra población. De eso se trata. Me quedaría horas hablando con vos. Bueno, lo sabés. Y los temas que se pueden hablar, pero sobre todo de la mujer, así que me encantaría volver a dale, hacer un mano a mano. arreglamos. Y más allá de todo eso, gracias. Gracias por hacerte este espacio. Sé que estás muy Ahora subo a una solicitada, entrevista. pero gracias. Muchas No, gracias. por favor.